Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este camión. Soy Ángel Puertas, escuchen esto. Bajo lo que es Santa Isabel, en Argumosa, esto ya cundió un poco de... Bueno, aunque la gente recordaba que había bajo una necrópolis y tal, pero bueno, esto qué es, qué no es, pero a raíz de eso se empezaron a observar fenómenos paranormales. Juan, ¿es verdad que 3 años después el grupo de investigación hace la ouija sin conexión con esa gente y sale lo mismo? Lo mismo. Y te digo, Iker, bueno, el sonido de los animales en la zona, de los reflejos del río con la linterna y bueno, pues espero que no me jueguen ninguna mala pasada, porque estoy escuchando como voces de vez en cuando. Yo no sé si son animales. Un niño sentado en aquellos 2 escalones con las manos en las rodillas, unos pantalones cortos y una camisa blanquecina, pues con unos cuellecitos así en las mangas, en unos ribetes. Esto no es un vídeo, esto es el vídeo, el que están buscando. Así que acomódense bien por aquí atrás, porque lo que vamos a escuchar esta noche es una recopilación con los mejores momentos de los mejores programas de Milenio 3. El que quiera bajarse no va a poder porque he cerrado los seguros de las puertas, así que ahora que estamos todos bien atentos, vamos a empezar con el primero de los cortes. Ya saben que estamos en una ruta hacia el pasado, o más bien estamos viajando desde el pasado hacia adelante en el tiempo. Estamos viajando en concreto hacia el año 2010. En concreto hacia el 31 de octubre de 2010. Diego, buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? Imagino que el frío, la lluvia, que casi no sé si escuchamos, se puede percibir en un lugar muy especial que has elegido, que no es muy conocido y que concentra muchísimo dolor y muchísima leyenda, y yo no sé si casos reales también. Sí, la tregua de la que te hablaba en la primera conexión se ha esfumado más o menos a las 3 menos 10 y ahora mismo acaba de salir un viento impresionante, está lloviendo. Pero bueno, aquí estamos, resguardaditos más o menos. Estoy en la zona occidental de Cantabria, a las afueras de San Vicente de la Barquera, entre 2 pedanías, Sabaño y La Cebosa. Y aquí es donde se levanta la casa de la Orden de los Lacerados Malatos de San Lázaro, ni más ni menos. Con ese nombre tan largo se conoce a un lazareto o malatería, que así se llamaban los hospitales que acogían a leprosos durante toda la Edad Media hasta casi el siglo XIX. Este lugar donde me encuentro se fundó en 1232, en el siglo XIII. Se fundó gracias al fuero que concedió Enrique VIII a San Vicente de la Barquera, que le dio una serie de beneficios, y 28 concejos por aquel entonces se reunieron para formar esta malatería. Las malaterías eran eso, exactamente, eran una especie de depósito de enfermos, ¿no? de personas que estaban apartadas de la sociedad, porque esta enfermedad es y sobre todo era un estigma que afectaba no solamente a los enfermos, sino también a la familia, a la gente que se relacionaba con ellos. A veces fue peor el remedio que la enfermedad, porque y nunca mejor dicho, porque estos enfermos eran escondidos, digamos, eran relegados para que las autoridades, para no denunciar a las autoridades eso, la propia enfermedad, y que los separasen de sus familias. ¿Qué provocó esto? Que la enfermedad se propagase a todos esos miembros de la familia y que por tanto las consecuencias fuesen mucho más graves. Hay que imaginar, Diego, y ahora mismo has hecho una diapositiva auténtica de una época que casi ni comprendemos, la enfermedad y el estigma de los apartados o no aceptados, ¿no? Que eso, por ejemplo, en nuestro país con la Iglesia ha motivado lugares de exclusión, pues por ejemplo por el suicidio, niños sin bautizar. José Luis, estos lugares también que mítica tienen, que antropología pura, que lugares de apariciones distintas fuera de los muros del Camposanto, o lugares, como ha contado Diego, de reclusión, quizá de dementes, quizá de los más pobres, de los enfermos, casas de misericordia. También hay la conjunción de la muerte con la sensación de que yo no sé si la muerte es distinta o incluso peor, ¿no?, en estos lugares. Bueno, hay que tener en cuenta que los grupos sociales tratan de definirse de alguna manera excluyendo a los apartados, excluyendo a los apestados, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿no? Apestado y apartado tienen un origen sintáctico común. Es curioso, pero si nos fijamos, por ejemplo, en los planos de muchas ciudades, de muchos pueblos, todos estos lugares, los lazaretos, los hospitales, están en las afueras, están alejados de lo que es el mundo real, ¿no? Lo que es el mundo. Entonces, claro, es lógico que en todos estos lugares la concentración de fuerzas contrarias a esa exclusión se manifiesten de una manera mucho más viva. Y eso aparece desde siempre. Investigaciones, se nos ha contado, y hemos contado en alguna ocasión en el programa, investigaciones desde la antigüedad en estos lugares. Yo no sé si leyendo o no, Mariano, y abrimos el debate y se puede intervenir en cualquier instante, pero la imagen que tenemos de experimentación incluso para el cerebro, para los umbrales del dolor, en lugares, no voy a decir de cobayas humanas, pero así se nos ha pintado en ciertos años y en ciertos países. Mariano, ¿qué hay de cierto en esto, en estos lugares del dolor y donde se experimentaba médicamente y que luego han dejado estos entornos y estas historias una especie de hálito maligno, ¿no?, sobre algunos centros? Sí, efectivamente. Yo quisiera hacer un comentario sobre un caso espectacular que se ha desarrollado precisamente en los años 70 del siglo pasado. Es el caso de Karen Kinlan. Es un caso muy muy conocido en el campo de la ética médica. Karen Kinlan era una joven estadounidense de Pensilvania que a los 21 años entró en coma irreversible por consumo de alcohol y barbitúricos. Estamos en 1975. Meses más tarde, con el aparato respirador que le mantenía en vida, mantenía respirando, los familiares pidieron que por favor pudiesen separarle a la mujer del respirador, puesto que ya prácticamente era irrecuperable. Bueno, pues consiguieron por fin, lo llevaron a juicio, consiguieron por fin que esta mujer la separasen del respirador y curiosamente seguía respirando. ¿Y cuál era el enigma? ¿Por qué ocurría eso? Pues el asunto fue que esta mujer seguía respirando, estaba dada ya como muerta, ¿no? Seguía respirando y estuvo respirando durante 9 años más, hasta su muerte, que fueron en el año 1985. Murió de una infección bacteriana. Todo esto nos hace pensar, punto uno, cuál es la situación de las personas que están en un coma o en un estado vegetativo persistente. ¿Están muertas o no están muertas? Pues bien, yo voy a dar último dato, y es que se hizo la autopsia a esta mujer y se estudió minuciosamente cada una de las partes cerebrales y se vio que el gran problema, patología, la tenía en una zona que es el tálamo, pero la corteza cerebral estaba intacta. Esto significa que esa mujer veía, oía, olía, respondía a los estímulos, pero nosotros no podíamos ponernos en contacto con ella. Esa mujer la dábamos por muerta, pero probablemente estaba viva. O sea, es una especie de conexión. Al final de este vídeo, atentos al final de este vídeo, porque voy a hacer una reflexión que les va a volar la cabeza directamente. Se está llevando a cabo un proyecto, Javier, quizá el doctor Mariano Maite Santoro también tenga más informaciones al respecto, Santiago Camacho, de qué está haciendo ahora la medicina, la psiquiatría, para aproximarse al misterio del otro lado. Hay noticias que yo no conocía que me parecen sorprendentes. Bueno, esta historia en realidad arranca en septiembre de 2008 en una conferencia que se da sobre precisamente el fenómeno de la muerte en Naciones Unidas, y que de repente crea una gran conciencia en un grupo de médicos que fundan lo que se llama el Human Consciousness Project, el proyecto de conciencia humana, y que en mayo del año pasado, del 2009, puso en marcha a través de la Universidad de Southampton un proyecto muy ambicioso. Se trataba de coordinar a 25 grandes centros hospitalarios de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, especialmente del Reino Unido, para poner un grupo de gente de este equipo, digamos, en cada una de las divisiones de cuidados intensivos o de urgencia
urgencias para que cada vez que recibieran pacientes a los que tuvieran que atender de paradas cardiorrespiratorias, por lo tanto que estuvieran dentro del espectro de la muerte clínica, poderles, y una vez reanimados obviamente, poderles someter a una serie de preguntas sobre si habían tenido algún tipo de vislumbre de lo que hay al otro lado. Esto que parece un poco naif, que es, en fin, acercarse a estos lugares cercanos a la muerte para hacer la investigación, procede de una investigación previa, porque los mismos doctores que han puesto en marcha en la Universidad de Southampton este proyecto, en 2001 ya hicieron varias pruebas similares con 63 pacientes de su propio hospital que habían sido reanimados. De esos 63 pacientes se encontraron con que cuatro, que no son muchos, pero experimentaron el fenómeno del túnel, el encuentro con amigos difuntos, y tenían una conciencia bastante clara de lo sucedido. Ese mismo año de 2001, en hospitales holandeses se llevó a cabo otro proyecto parecido a este macroproyecto que te estoy contando, con 344 pacientes que tuvieron que sufrieron esta reanimación, y se encontraron con que el 18% de esos 344 pacientes tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Lo que quiere hacer el doctor Sam Parnias, que es autor además de un libro sobre esta cuestión que ha tenido cierto éxito en los Estados Unidos, es tratar de demostrar que la información que suministran estos pacientes es objetiva. ¿Y cómo lo quiere hacer? ¿Cómo lo pretende hacer? Bueno, pues, por ejemplo, dotando en algunas de estas salas de urgencias de un material, digamos, singular. En los muebles altos de esas salas de emergencia se colocan fotografías con imágenes de colores llamativos o de formas geométricas llamativas, para que si se produce el fenómeno clásico de ver desde arriba, poderse fijar en esas imágenes y que, en fin, puedan dar esa pista que ni siquiera los médicos que le están atendiendo conocen, ¿no? El problema está en que, y sobre esto ha habido mucho debate en este año que lleva el proyecto en marcha, es que en la mayoría de ocasiones los pacientes que tienen esa visión de salirse fuera del cuerpo no están precisamente fijándose en lo que hay encima de los muebles, sino que se están fijando en sí mismos o en el médico en concreto que le está atendiendo en ese momento. Por lo tanto, considerarían que sería una prueba mucho más eficaz que las propias imágenes, que por ejemplo los médicos, fíjate qué cosas, llevasen una especie como de collar con algún distintivo, alguna cosa que se pudiera ver desde la nuca, o sea, por detrás, o alguna marca o alguna cuestión de este estilo que fuera objetivable, ¿no? Bueno, el proyecto está en marcha, los datos todavía no se han hecho públicos, el lapso de duración de esta investigación en principio era de 36 meses y se puso en marcha en mayo de 2009, o sea que todavía hasta 2011, finales de 2011, no habrá resultados, pero está despertando desde luego mucho interés en colegas médicos, no solo en estos hospitales casi todos anglosajones de estos países que te decía, sino también de países latinos que, bueno, puede que en un momento u otro se decidan a reproducirlo. Estamos aquí y tenemos la capacidad de ir a otro sitio. No es esta realidad la que conocemos, o parte de la realidad, porque se supone que todo está dentro de la realidad, todo es real, incluso cuando uno sale de su cuerpo y va a otro sitio. Eso también forma parte de la realidad. La realidad es que eso pasa, o sea que eso es real. Eso es real. Entonces, tenemos la capacidad de estar aquí y de estar en otro sitio. Ahora vamos a escuchar otro corte diferente de otro día diferente. En concreto, viajamos en esta ruta por el tiempo que llevamos esta noche hacia el 9 de enero de 2011. Y es que esa noche se emitió un programa muy especial. Estaban hablando sobre la naturaleza sobrenatural que tiene Toledo, la ciudad de Toledo. Y pasó en su segunda hora esto. A veces lo que ocurre en una cena, tranquilamente, las mismas personas que además estamos aquí prácticamente ahora, empezamos a contar nuestras historias. Y Luis contó algo, como buen amigo, le conozco hace bastantes años, persona seria, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, nos contó algo que yo dije: Luis, sé que es un esfuerzo, tienes que contarlo. No viene en este libro, pero puede ser perfecta antesala para comprender lo que pasa a veces en Toledo.
Nos contaste algo, Luis, que me gustaría que contases ahora a cientos de miles de amigos, con el mismo clima, viendo casi aquella casa, una vieja casa, ¿no? Una vieja casa, Iker, una vieja casa que además no hay ningún problema en decir la ubicación, está en una de las calles céntricas de la ciudad, pero formando parte de ese intrincado laberinto de las callejas y callejuelas toledanas. Es la calle de Recoletos, que además guarda el nombre, el recuerdo de un antiguo convento de agustinos recoletos, en un lugar además muy emblemático de la ciudad, porque muy cerca de allí también se instaló una parte del Santo Oficio. La cuestión que yo cuento encantado y que mi amigo Javier me ha escuchado contar algunas veces, y lo que es una lástima es que al final ninguno de mis primos y familiares que también forman parte de esta historia hayan podido venir por diferentes circunstancias familiares. Yo lo cuento encantado. En aquella casa, en aquella vieja casona, vivía en la década de los 80 todavía mi abuela materna, mi abuela Lola. Era una casa muy vieja, además la única vecina que mi abuela tenía era otra señora mayor que vivía dos pisos más arriba, una mujer bastante huraña, la recuerdo yo. Bueno, en aquella casa vivía mi abuela con mi abuelo Joaquín, y cuando mi abuelo Joaquín fallece, los días de diario mi abuela estaba acompañada por cualquiera de sus hijos, mi madre entre ellos, y los nietos que habitualmente jugábamos en casa de mi abuela, ¿no? Por los primos. Cuando mi abuelo fallece, insisto, los domingos, mi abuela tenía sirvientas, pero era la época en la que las sirvientas los domingos descansaban habitualmente y marchaban a sus respectivos pueblos pues a pasar el día. Entonces, para que mi abuela no se quedara sola, aunque era una mujer que se valía perfectamente y que no tenía, digamos que no tenía ningún problema físico ni mental, para que no se quedara sola nos solíamos quedar uno de los primos mayores, ¿no? Y yo lo que recuerdo en esa noche de domingo, que además no recuerdo muy bien la fecha, pero sé que era verano porque entraba una enorme luz de la luna por uno de los ventanales. Lo que recuerdo es que en un momento dado pues tengo necesidad de acudir al cuarto de baño, me levanto de la cama y para no molestar a mi abuela, que solía dormir con la puerta abierta, pues ni siquiera encendí la luz, porque era una casa que conocía perfectamente. Había que recorrer un pequeño pasillo en torno a 7-10 metros, bajar 2 pequeños escalones y caminar apenas 4 pasos más, y al girarte hacia la izquierda entrabas en el cuarto de baño, ¿no? Bueno, pues en el justo instante en el que yo me giro adormilado, insisto, es verdad, pero me giro para encender la luz del cuarto de baño, mientras tanteo la pared, veo un pequeño resplandor en aquellos 2 escalones y vi con total nitidez, perfectamente iluminado. No creo recordar que fuera por la luna, sino más bien una iluminación que emanaba de la propia figura, pues la imagen de un niño que ahora, con los años pasados que ya han pasado, pues puedo suponer que tendría entre 8 y 10 años por el recuerdo que yo tengo, y por lo que luego comentaremos. Un niño sentado en aquellos 2 escalones con las manos en las rodillas, unos pantalones cortos y una camisa blanquecina, pues con unos cuellecitos así en las mangas, en unos ribetes, creo que se llamaban puñetitas, en las mangas y en el cuello. Yo, como en aquellos momentos era pues un chico de 18 años, más bien alocado, y que no me dejaba impresionar fácilmente, no hice no me sorprendí prácticamente nada. Entorné los ojos, di la luz, y en ese momento allí ya no había ningún niño y nada. La consecuencia inmediata es que yo entré en el cuarto de baño, terminé, me volví a acostar y ahí quedó aquella historia. Supongo que porque debí pensar en aquel momento que podía haber sido una mala pasada de mi imaginación, o que simplemente pues era una jugada de la luz de la luna que entraba por un ventanal que prácticamente justo caía en esas 2 escaleras, debí pensar, intuyo que aquello debió haber sido fruto de mi imaginación. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando mucho tiempo después, a la vuelta de 8 o 10 años, quizá alguna
alguno más, hubo una reunión familiar, coincidimos casi todos los tíos y casi todos los primos en una casa que tenemos en cierto pueblecito de Alicante. Coincidimos allí, los padres, los tíos se marcharon a cenar y quedamos allí los primos, los grandes con los pequeñicos. Y en cierto momento, cuando ya todavía nuestros padres, nuestros tíos no habían llegado, en cierto momento acostamos a los pequeños y en la terraza de aquella casa nos pusimos a hablar de muchas cosas, pero ya estábamos como bastante cansados. Y recuerdo perfectamente que uno de mis familiares encendió un momentito la tele, supongo que para ver si estaban poniendo algo de interés. Había un programa del Loco de la Colina que estaba entrevistando un medium, y ese fue el detonante de que la conversación, que teníamos bastante animada, por cierto, cesara en aquel instante y pasáramos a hablar de este tipo de cosas. Y cuál no sería la sorpresa que yo creo que nos llevamos todos. En aquel momento, cuando, si no recuerdo mal, mi primo Miguel fue el primero que dijo: yo una vez vi una cosa un poco extraña. Y mi prima Marta dijo: y yo también, en casa de la abuela Lola. Y entonces yo dije: hombre, yo tuve un recuerdo ahí un poco extraño. Yo vi un niño, y al ir comentándolo, pues no sabría decir cuántos, ¿no? Pero mínimo 16, entre 16 y 20 primos habíamos visto todos, algunos de los domingos que nos había tocado quedarnos con la abuela, este niño. Prácticamente todos recordábamos pues la indumentaria: calcetines blancos, unos zapatillos normales, un pantaloncete corto. Y lo curioso del caso, Iker, es que ninguno, hasta ese momento, ninguno había comentado nunca nada. Ninguno habíamos tenido, ni habíamos hecho ademán de comentarle, de asustarnos, de comentarlo con, pues no sé, con algún tío, con algo así. Claro, en aquel momento, digamos que de la sorpresa pasamos a otras cuestiones mayores. Hubo algunos primos incluso que pensaron que era una broma, que habíamos pertreñado entre algunos cuantos, pues para tomarles el pelo. Pero claro, al hablar con ellos y decir: pero tú se lo habías contado a alguien, y aquello no había salido de la boca de ninguno de nosotros, pues digamos que la sorpresa fue mayúscula. Lo que hicimos a continuación fue esperar a que llegaran los mayores, sobre todo para interrogar a una tía a quien yo quiero mucho, mi tía Marisol, que era como la gran aficionada a la historia de la familia, lo sigue siendo afortunadamente, aunque ya es una persona de cierta edad, para que nos contara qué había pasado con cierta hermana de mi abuela, a la que llamábamos la tía Ana, que vivía también en esa casa, en una habitación que estaba siempre cerrada a cal y canto, y que por el simple hecho, es una tontería, ¿no? Pero por el simple hecho de que la habitación estuviera siempre cerrada, nos producía pues cierta reticencia, incluso a mirar a través de los cristales que estaban adornando la puerta, ¿no? Y nuestra tía Marisol nos contó con total tranquilidad, antes de que nosotros le dijéramos lo que nos había pasado, que mi tía Ana, esta hermana de mi abuela, que todos teníamos la sospecha o el convencimiento de que se había muerto loca, que había perdido la razón, nos contó que efectivamente era una mujer que no salía de casa, que estuvo muy perturbada porque había sido madre soltera en un momento dado, después de la posguerra, un momento muy complicado, madre soltera, y encima el niño que había tenido había muerto prematuramente de meningitis, ¿no? En torno a los 8, 10 años, y ella no recordaba más. Básicamente esta es la historia de la calle Recoletos. Tengo que dar mi opinión porque es lo que estaba diciendo antes. Este niño se supone, vamos a suponer que toda la historia es real y que él realmente vio a ese niño, y toda su familia, acaba de decir, prácticamente todos vieron a ese niño en algún momento sentado en esas escaleras. Todos habían visto esa figura, pero ninguno de ellos se lo había comentado a nadie más. Todos llevaban en secreto esa aparición. Curioso. Luis Rodríguez Bausá, nuestro querido amigo, ha intentado, ¿verdad?, que otros de los protagonistas que en esa noche empezaron a desvelar su secreto familiar, todos hayan visto al mismo niño, estuviesen aquí. Quizá en un futuro sea posible, pero lo cierto es que coincidíais todos, Luis, en la descripción. Sí, básicamente. Bueno, lo que también recuerdo es que algunos de los primos, que en aquel momento debían ser los menores, mi prima Noemí, por ejemplo, rápidamente, o mi propia hermana, dieron el asunto por zanjado, ¿no?
no querían volver a saber nada. De hecho, hoy haciendo un intento para que si alguno se animaba a venir a intentarlo, no querían ni siquiera. Algunos recordaban con miedo la historia. Sí, no, es como un tema tabú en determinados círculos algunos prefieren, digamos, dar por zanjado el asunto diciendo, bueno, pues esto es mejor, hay cosas que es mejor no menear, hay cosas que es mejor. ¿Estás viendo la cara de ese niño y qué ves, Luis? La cara no, Iker, estoy viendo la imagen del niño. No sería capaz, ¿no?, de reconocer o de dibujar ni siquiera con palabras algún rostro, pero veo la imagen absolutamente tranquila de un chico sentado en un escalón, pues porque no recuerdo que tuviera nada en las manos, ¿no?, pero si hubiera tenido un libro lo estaría viendo leyendo. Quiero decir, un chico tranquilo que tampoco hizo ningún gesto, ninguna seña, no hizo absolutamente nada, ¿no?, ningún llamamiento, porque entonces estoy seguro, primero, que lo recordaría y segundo, que me hubiera asustado profundamente. Luis, ¿y alguno de esos 16 a 20 primos que tú has dicho que pudieron haber sido testigos de esa misma visión, contaron algo más? Es decir, ¿ese niño en algún momento se levantó de las escaleras, hizo algún gesto, ademán de comunicarse, algo? Es decir, ¿alguien contaba algo más? ¿Alguien dio un paso más en la descripción de esa figura? Que yo recuerde, no, pero ¿sabes lo que pasa? Además, Javier, es que, bueno, primero, por circunstancias familiares, muchos viven fuera y nos vemos poco, y yo no recuerdo, después de aquel día de nuestra cita en Santa Pola, no recuerdo haber vuelto a hablar de esta historia con ninguno de mis primos, precisamente porque supongo que no le hemos dado ninguna importancia más allá de lo puro anecdótico. Es verdad, eso sí que es verdad, que mi primo Miguel estaba convencido, incluso hizo algún intento de convencernos tiempo después de que intentáramos indagar en este niño, ¿no? Porque claro, lo primero que todos pensábamos y que a todos nos asaltaba era que este niño debía ser, sin ninguna duda, el hijo de mi tía Ana. Al hijo de mi tía Ana. Pero eso pues, lo dais por hecho, vamos. Sí, lo damos. Yo 15, 20 años después lo sigo dando por hecho, pero todavía viven los tíos, ¿no?, los familiares, y sí que es verdad que en aquel momento también ellos dijeron, no, pero esto, pues que estáis tontos, venían a decir, no, pues esto que os lo estáis imaginando. ¿Todos coincidían, Luis, en la misma zona de la casa? En las escaleras, en los dos, en aquel pasillo que iba desde las habitaciones. Era una casa antigua, una distribución un poco extraña, y había un pasillo que hacía de distribuidor, y digamos que los 4 dormitorios estaban al fondo de ese pasillo, ¿no?, tanto que el comedor, la cocina, el salón y tal estaban en la otra parte, y como era una casa muy vieja, tenía diferentes alturas, se salvaba la altura que conducía de esas zonas de hábito, o sea, donde habitualmente se está, a las zonas de los dormitorios, se salvaba a través de un pasillo, insisto, 5 o 7 metros con 2 escalones, ¿no? Y aparte, tu tía Marisol, algún otro miembro adulto de la familia, o incluso tu abuela, llegó a comentaros algo de ese niño. ¿Ellos lo habían visto? ¿Algún adulto había visto eso? ¿O todos erais los adolescentes? Éramos los adolescentes. Los que mi abuela en aquel momento, cuando lo comentamos, ya no vivía, desgraciadamente. Mi abuelo tampoco. Y claro, los que nos quedábamos a dormir los domingos, que era el único día en el que mi abuela estaba sola, pues claro, si le hubiéramos dado importancia, imagino que le hubiéramos preguntado. No vuelves a dormir, desde luego. O te hubiera costado mucho, claro. Ya no lo tengo tan claro, pero lo que tengo seguro es que le hubiera preguntado también a las... ¿Y se sabe el nombre de ese niño? Pues mira, Iker, no lo sé. No lo sé porque la única persona que nos lo podría decir es mi tía Marisol. En aquel momento se lo preguntamos y tampoco, ni siquiera lo recordaba, ¿no? Era como una historia tabú en la familia, ¿no? No la presencia, que no la daba nadie, no daban crédito, ¿no?, a aquella historia, sino era una parte de la familia y de los sucesos familiares de los que no se hablaba, ¿no? Continuamos nuestra ruta por el tiempo desde el pasado. Estamos viajando desde el pasado con nuestro camión. Es un camión mágico, tiene que ser un camión mágico para poder viajar a través del tiempo como lo estamos haciendo. Nos vamos al 17 de abril de 2011. Y es que justo esa noche emitían en directo un programa especial hablando sobre los sucesos paranormales en el Museo de Arte Reina Sofía. En su primera hora pasaba esto. Informe ATA sobre las investigaciones parapsicológicas realizadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Años 1992 y 1995. El tema de sombras, de fenómenos extraños, de ruidos, era una historia que venía de lejos, pero fue sobre todo a raíz de la reconversión del Centro Nacional en Museo Nacional en 1990, cuando empezaron a aparecer abundantes huesos bajo el patio, bajo la calle Santa Isabel, en Argumosa. Entonces ya cundió un poco de, bueno, aunque la gente recordaba que había bajo una necrópolis y tal, pero bueno, esto qué es, qué no es, pero a raíz de eso se empezaron a observar fenómenos paranormales. Ascensores, como acabamos de decir, que se ponen en movimiento solos, estando desconectados, puertas cerradas que se abren inesperadamente, pero ya se empiezan a ver extrañas visiones. Visiones que además serán como un arquetipo, ¿no? Aparecerán siempre. Hay una que la gente no conoce, porque hay algunas que llegaron a ser célebres, y hemos hablado en ciertas ocasiones de la Reina Sofía, pero hay algunas que, veréis amigos de Milenio, qué fuerza tienen. Por ejemplo, Juan, y esto no lo sabe nadie, lo va a saber la gente ahora. Hay un día, pleno esplendor de la Reina Sofía, tú en el gabinete de prensa, un fotógrafo pide estar solo para fotografiar el Guernica. Efectivamente, había gente que a lo mejor querían de televisión grabar cuando no hubiera público, o fotógrafos que querían coger muy bien la obra sin público que interrumpiera, que pasara por delante. Entonces se les daba el permiso en martes. Y un fotógrafo fue allá un martes con su trípode, posó, cogió todas las posturas posibles para sacar lo mejor posible desde diversos encuadres el Guernica. Luego fue al laboratorio, reveló, era máquina de las antiguas, de carrete y tal, y se encuentra que delante del cuadro hay una persona, hay un ser, cuando allí no había absolutamente nadie. Él entró solo y un vigilante que le escoltaba que se quedó a distancia. Disparó un montón de imágenes en su carrete y al revelar, oh misterio, había una persona ante el Guernica. ¿Quién era? ¿Era un observador que miraba el cuadro o miraban al fotógrafo, o una simple sombra? Estaba delante y miraba más al fotógrafo, daba la espalda al cuadro. O sea, era como un señor que vagaba por allí. Un señor que viene del más allá. Se supone que este señor estaba allí solo haciendo fotos. Lo que no va a hacer es hacerle una foto al Guernica sabiendo que hay una persona delante del objetivo que puede estropear esa imagen, esa foto. Desde el año 86 pasan cosas en el Reina Sofía, muy pocos permisos. Hoy podemos decir que nuestro equipo ha sido, bueno, pues casi bendecido por lo difícil que es, con otra posibilidad, aunque escueta, de grabar allí de noche, de estar allí en la noche, pero importa mucho más todo lo que sabemos y todo lo que se ocultó. Juan, hubo hallazgos de osarios con huesos de niños, y no se informó mucho de esto. Toda esta información, desde luego, no salía en las portadas de los periódicos, ni mucho menos. Era algo que se quedaba en el cajón, ¿no? Sí, parecía que no iba en consonancia mucho pues con un centro de arte moderno y contemporáneo. Quizá el fallo radicaba en que puede que no fuera el lugar idóneo para montar un centro de este tipo, sino otro museo, pues yo qué sé, tipo de arqueológico, una biblioteca antigua. Entonces, cuando empezaron a aparecer huesos, cuando empezaron a producirse fenómenos extraños y demás, pues iba contrario pues a una supuesta progresía que se quería difundir desde ese centro. Fenómenos extraños que empezaron a tener fuerza cuando ya el personal, por ejemplo los vigilantes, aparte de cuando por las noches tenían que recorrer los sótanos con linternas y tal, pues claro, cualquier ruido extraño procedente de emparedamientos, que luego se demostró que en realidad estaban allí, había otro personal como era el de limpieza, que a últimas horas de la noche, a las 9, cuando se iba el público y tal, pues veían como una procesión de monjas, 3 monjas concretamente en fila, con los brazos cruzados, con hábitos de hermanas de la caridad, con el tintineo de unos rosarios muy gruesos que llevaban en la cintura, con un fondo de rezos, de cánticos, y eso les imponía, porque además iban por unos grandes pasillos, pero al llegar al final se difuminaban, era como un fundido en la piedra. ¿Qué es esto? Por las mañanas a primera hora pasaba también que algunas señoras de la limpieza, cuando iban a limpiar los cristales que daban al patio donde estuvimos anoche grabando, pues veían que había en un banco sentado un señor con aspecto mesiánico, un señor mayor, de edad de 80 años así, melenas blancas, pelo blanco y tal, sentado apaciblemente, como viendo pasar el tiempo. Como viendo pasar el tiempo. Si yo, por ejemplo, ahora mismo dejase de existir, muy supuestamente, vamos a suponer que yo fallezco. Bueno, en algún momento tendré que fallecer, digo yo. ¿Qué es lo que me anima a mí
a quedarme en este lugar, por ejemplo, sentado en un museo, apaciblemente viendo pasar el tiempo. Me gustaría su reflexión en los comentarios, porque he aprendido una cosa de estos vídeos, y es que son ustedes los que muchas veces me dan respuestas a mis preguntas. Muchas veces hacen planteamientos que son bastante válidos y bastante a tener en cuenta. Así que si pueden, me dejan su opinión, que yo luego me entretengo por las noches y los leo todos. Yo sé que Santi y que Javier están entusiasmados con la posibilidad de saber muchas más cosas. Nosotros hemos tenido ya aventuras con Juan periodísticas en este lugar, pero todo eso vamos a ir desbrozándolo. Una cosa nada más. En este inicio casi comprimido, y lo vais a entender, compañeros, porque a raíz de este derbi futbolístico hemos empezado media hora más tarde. Hay que aprovechar el tiempo al minuto. Juan, tú has visto a gente con absoluto, no inquietud, casi pánico, que te venían a contar, a ti como persona clave, ¿no?, en ese mundo cotidiano del Reina Sofía, las mismas cosas, y tú empezabas a ver que gente muy diferente te estaba contando las mismas visiones. Efectivamente, porque eran señoras de la limpieza, cambiaban los turnos, la que estaba de mañana luego estaba de noche, y me venían a contar las mismas cosas. Incluso venían con miedo, en Fiega, que en el baño de caballeros se oye golpes, y yo me acerqué por allá y llegué a oír esos golpes. Pasaba el de señoras que estaba detrás y se oían los golpes, pero ni en un sitio ni en otro había nadie, porque habían dado ya las 9 de la noche, estaba herméticamente cerrada la planta de arriba, donde estaba el departamento de prensa, donde se produjeron algunos fenómenos, y claro, estas señoras pues tenían tanto de temor, y con razón, porque ¿de dónde proceden esos golpes misteriosos? Todo se empieza a agravar y acaba con estas dos comisiones de investigación cuando a unos vigilantes, cierta noche antes del año 92, se les ocurre la idea en ese ambiente de hacer una ouija, y aparecen las 3 letras. Sí, porque estaban con estas dudas de qué sucede, qué no sucede, y una noche pues quizá por curiosidad, por ejemplo, vamos a hacer aquí una ouija, y entonces aplicaron sus dedos al vaso y este empezó a moverse rápidamente, y fue a la A, a la T, a la A, y la frase que vino a continuación fue: mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital, soy un loco peligroso y un asesino. Alguno de ellos dijo: manifiéstate, y entonces 2 golpes secos. Rápidamente se levantaron, abandonaron la estancia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? En fin, era gente armada, valiente y tal, y volvieron. Entonces el jefe del grupo, que tiene el mismo nombre que el monarca que creó ese centro, pues dijo: Ataulfo. Y ahí sale un poco el nombre, pues simpático, vamos a decir, de ese fantasma, ¿no? Pero que es un nombre importantísimo también, añadido, digamos, para restar tensión en ese momento grave. Las letras siempre fueron 3. Ata. Ata. El vaso fue A-T-A. Juan, ¿es verdad que 3 años después el grupo de investigación hace la ouija sin conexión con esa gente y sale lo mismo? Lo mismo. Primero se manifiesta Malú, una judía que decía que había vivido ya 4 siglos antes. Después fue Aldonza de los Ángeles, priora de la comunidad, que había vivido ya en 1750 y expresó su pesar porque una de sus protegidas, Blanca, de 19 años, había desaparecido con el novio. Pero la tercera fue la vencida. Ata estaba presente y se manifestó Ata y volvía a decir lo mismo, que era un criminal y que le habían ingresado por loco a él, y que ahí había muerto y que ahí permanecía. Y de nuevo, una vez más, para que vean lo que estoy intentando decir con este vídeo, es que aquello que parecía estar en otro plano, de repente tuvo la fuerza suficiente como para dar 2 golpes claros. 2 golpes claros en un museo que estaba en silencio. O sea, no podía ser nadie más, no podía ser un vecino de arriba, no, es que es un museo, es que es un museo. Arriba no hay nadie y en las paredes no hay nadie. Simplemente 2 golpes de donde no podían sonar 2 golpes. Aquello que estaba allí, de repente, estaba aquí para dar esos 2 golpes. Y es que creo, sinceramente creo que es el lugar. El lugar es lo que atrapa, lo que hace no es que se quieran quedar aquí, es que se quedan atrapados por aquello. Yo tengo muy en un pedestal a la señora Paloma Navarrete, que una vez dijo una cosa muy importante: cuando uno se muere simplemente no lo sabe, no sabe que se ha muerto. O sea, comprender que te has muerto es muy difícil. Imagínense que ustedes están fallecidos y no lo saben. No se asusten, o sea, seguramente están vivos. Si están escuchando este vídeo es que están vivos, no se preocupen. Pero
el día que ustedes fallezcan, o el día que yo fallezca, por ejemplo, el día que yo fallezca, si es una muerte natural que me veo venir, que veo que puede ser que pase, posiblemente me dé cuenta de que he fallecido. Pero ¿y si voy a una boda y voy en el coche con 5 personas, 5 familiares o 5 amigos, y vamos con el coche, vamos entre risas y tal, y de repente un golpe nos quita la vida? Un golpe rápido. Un accidente es un golpe rápido. Y a partir de ahí ya no tienes vida. Es un golpe y se te acaba la vida. O sea, ahí, en ese momento, yo creo que uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de lo que ha pasado. Es más, si uno puede razonar y pensar medianamente en ese otro plano, primero, para mí, yo creo que te quedas como aquella fotografía que vimos hace tiempo de un cadáver que estaba mirando, de un fantasma que estaba mirando su propio cadáver en un accidente de tráfico. Estaba allí como cabizbajo, mirando su propio cuerpo en el suelo. Yo creo que pasa eso. Creo sinceramente que uno se queda allí, se queda mirando sin saber ni siquiera qué pensar, porque yo creo que es que no puedes ni razonar en ese momento. O sea, es decir, ya está, aquí se acaba, aquí termino yo, aquí se acaba mi vida, mi historia, ¿y ahora qué? Y ahora, supongo yo que esas son las preguntas que uno se hace, ¿no? Cuando pasa repentinamente a ese otro lado, y puede ser que pase mucho tiempo hasta que entiendas que aquí ya no haces nada, que aquí tu tiempo se acabó y que te tienes que ir. Hasta que llegas a ese razonamiento, para mí, creo yo sinceramente que tiene que pasar un tiempo para asimilar todos esos pensamientos y poder continuar con el camino. Imagino yo que es por eso te ata el lugar al sitio donde has muerto. No es que te ate el sitio, te atas tú solo te atas a ese sitio, porque es el último sitio que viste con vida, el último sitio donde tú estuviste con vida. Y es ahí donde quieres volver una y otra vez, para recordarte a ti mismo lo que has sido en este mundo. Hasta que ya llega un momento, digo yo, supongo, son teorías, que ya no te merece la pena volver a ese sitio, porque has ido tantas veces y has pensado tantas veces en las ganas que tienes de volver a estar vivo, que ya no te merece la pena, que ya es un sufrimiento para ti hacer eso. Y supongo yo que es en ese punto en el que uno mira hacia arriba y se va. Es una suposición, es una conjetura mía loca de medianoche, pero creo que algo así es lo que pasa. O sea, el lugar no te ata al sitio, sino que tú mismo te atas al lugar, hasta que entiendes que allí ya no haces nada. Bueno, vamos a continuar con la ruta, que estamos aquí poniéndonos un poquito serios. Vamos a continuar con esta ruta por el tiempo. Hace muy mal tiempo, ya lo están viendo. Y vamos en concreto hacia el 29 de mayo de 2011. Nos adelantamos en el tiempo unos meses hasta llegar a la emisión en directo que hicieron esa noche. Y es que esa noche hablaron, al menos en su primera hora, sobre los fantasmas del río Nalón. Vamos a escuchar un corte que merece la pena de verdad, porque la información que trae este corte es crucial para todo esto que estamos hablando hasta este momento. Vamos a escuchar. Vamos a irnos a un lugar de España, a un río, a la vera de un río. Y tenemos motivos de sobra para saber que junto a los ríos han pasado, como la historia y las generaciones, muchos sucesos un tanto oscuros. Un fantasma aterroriza Oviedo. Ahondando hacia la prensa local, regional, en la comarca del Nalón, de manera oficial, al día siguiente, decía la prensa, el fantasma denunciado a la policía municipal. ¿Queréis conocer más datos de esta historia que hoy rescatamos sobre el terreno? ABC, viernes 3 de diciembre de 1976, en la página 50.
el fantasma del Langreo aterroriza con 2 nuevas apariciones. De inmediato, en cuanto supe de la historia, gracias a nuestro compañero Javier Pérez Campos, imaginé un entorno parecido al que yo mismo he vivido. Pueblos de terror, por ejemplo, en Extremadura, en nuestra querida Extremadura, Vegas de Coria. Yo he visto a la gente cargando pistolas, escopetas, para salir a hacer batidas porque un fantasma, y dentro de este término caben muchas cosas, les rondaba. En aquel caso, en 1983, lo describían como una figura, como una sombra, no tenía nada más. Una silueta negra que aparentemente se tiraba por los barrancos, se suicidaba barranco abajo. Lo vieron un testigo, luego 3 niños, luego uno de los alcaldes, luego el médico, y poco a poco fueron confesándose unos a otros lo que estaba pasando. La siguiente escena fue la de personas sacando el cuchillo de monte para matar al jabalí, limpiando escopetas que hacía tiempo que estaban colgadas, y con linternas e incluso antorchas, bordeando la zona de Arrolobos y Vegas de Coria. Nunca se resolvió. Es el caso más duro al que yo me he enfrentado jamás. He vuelto 1 y 10 y 15 veces. He preguntado 1 y 10 y 15 veces. Y el temor cuando pasan cosas de estas que son increíbles, que parecen del medievo, hace que el secreto siga absolutamente pétreo. Pero es que en este río donde se encuentra nuestro compañero ahora mismo, Javier Pérez Campos, han pasado muchas más cosas. Y en la misma época, desapariciones de niños constantes, suicidios, hallazgos extraños. Sí, lo acaban de escuchar. Un fantasma que fue denunciado a la policía. O sea, un fantasma denunciado a la policía. Para eso tienes que tener mucha conexión con este mundo. Tienes que tener mucha interacción con este mundo para que alguien vivo decida que tiene que denunciar a ese fantasma. Vamos a escuchar uno de los miembros del equipo de este programa de radio lo que sentía en aquel lugar, en aquel sitio, a las tantas de la noche. A la 1:24, junto al mismísimo río Lanón, en el sitio exacto donde aparecía esta figura, apareció varias veces, Javier Pérez Campos. Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me comunicaba Carlos Largo, nuestro compañero, que yo no sé si no lo esperabas, pero que el lugar es, no sé, haznos una fotografía, porque te ha impresionado y tú ya llevas un recorrido por varios de estos lugares, pero ¿qué tiene esta orilla concreta donde aparecía este individuo, esta sombra? Pues sin duda alguna, como tú dices, he estado en algunos de estos sitios, pero yo creo que a día de hoy, es de los que más me ha impactado. Porque, bueno, vinimos ayer por la tarde para peinar un poco la zona. Lógicamente no puedes meterte en un bosque así tan cerrado sin conocerlo. Y bueno, vinimos a peinar la zona para ver un poco cómo era y saber un poco el recorrido. Pero desde luego la visión que tuvimos de ayer por la tarde, que parecía un día, bueno, una zona que incitaba un poco al ocio, digamos, incluso, ¿no? Pues verla ahora, en la completa oscuridad absoluta, sin nadie a kilómetros a la redonda, con estos sonidos, ¿no?, que tiene la noche, pues desde luego aterroriza. Y yo desde que he entrado, sinceramente te digo, Iker, que no me siento demasiado solo. Vamos a bajar la música, Noel, porque yo no sé si se escucha de fondo el propio rumor del río o no, si te encuentras cerca justo de la orilla, si es una zona llena de matojos, porque en ese sitio tan aparentemente agreste ocurrieron las primeras apariciones de este suceso que llegó a ser denunciado ante las autoridades. Eso es, justo delante de mí tengo el río Nalón, un río, bueno, pues que a lo largo de sus 130 kilómetros, más o menos, pues ha recogido y ha visto y ha vivido gran cantidad de tragedias. Y te digo, Iker, bueno, el sonido de los animales en la zona, de los reflejos del río con la linterna y bueno, pues espero que no me jueguen ninguna mala pasada, porque estoy escuchando como voces de vez en cuando. Yo no sé si son animales o... Pero estás bosque adentro. Sí, completamente adentro. Para llegar al río Nalón hemos tenido que recorrer he tenido que recorrer varios metros. Y bueno, la vegetación es muy agreste, es una zona espesa, una zona muy cerrada.
Y bueno, recordando todas las historias que hemos estado recogiendo estos días de testimonios de lo imposible en esta zona, pues desde luego atemoriza bastante, ¿no? ¿Cómo conozco esa sensación? Como tú decías, Iker, bueno, pues el supuesto fantasma, comenzó a aparecer en el año 76, noviembre de aquel año. Desde luego el año 76 se despedía de una forma bastante curiosa, con un supuesto fantasma que aparecía por la zona, ¿no? Tengamos en cuenta que en aquella época los vecinos que trabajaban en las minas, estamos concretamente en la cuenca minera del río Nalón, los vecinos que trabajaban en las minas tenían que volver a casa caminando por estos parajes. Y bueno, imagínate en este momento la completa soledad y de pronto ver una silueta de fondo que a algunos les hacía incluso esquivar, correr por caminos escarpados, escapar de la zona, ¿no? Y bueno, de hecho la noche del 27 de diciembre un vecino se topa con lo imposible, es Miguel Ángel Fernández, camina por esta zona concreta y se encuentra con ese extraño personaje. Acude corriendo a la comisaría de policía y allí denuncia los hechos. Deja constancia de que se le ha aparecido a alguien en mitad del camino. ¿Te han confirmado, Javi, que esa denuncia existe? Esa denuncia existe, aparece en el periódico La Nueva España, publicado el 28 de diciembre del año 76, 28 de noviembre, perdón. Y bueno, estamos detrás de ella, estamos intentando conseguirla, tenemos casi la fuente original incluso, y es muy probable que la tengamos en las manos, pero el hombre decía era el vigilante del matadero municipal, y él aseguraba que se había encontrado con lo imposible en esta misma zona. Sería como una silueta más alta de lo normal, Javi. Hay quien, porque hubo luego muchas personas que lo vieron, e incluso luego imagino que se fueron agregando elementos. Vamos a escuchar voces del pueblo, ¿no? Que yo creo que es la fuerza que tienen estas historias sobre el terreno, voces de gente absolutamente normal que incluso en alguna ocasión vieron en mitad de la noche, por donde tú estás ahora mismo, en esos recovecos junto al río, que era una figura como muy oscura, muy alta, y alguien le distinguió incluso como una cruz en el pecho, una forma de cruz más oscura en el pecho. Sí, de hecho incluso llegó en una ocasión a interactuar con uno de los vecinos del Langreo, que al acercarse a este personaje, a este fantasma, incluso tiene que llegar a arrodillarse y ponerse a rezar. Algunos de los vecinos ayer nos comentaban que les recordaban a las historias de la Santa Compaña en Galicia, ¿no? Es la típica figura espigada, flamígera, como acabada en pico, tipo Santa Compaña, es lo que yo quería saber. Eso es, tipo, incluso ensotanada, digamos, ¿no? Y que parece que ondea al viento, pero no parece ropa, ¿no? Parece que forma parte incluso de la propia figura. Fíjate que ayer una vecina nos comentaba, yo creo que aquello era un fantasma, creo que aquel personaje era alguien que había muerto allí y que volvía pues a pedir ayuda, porque imagínate qué persona que sale de trabajar a las 3 de la madrugada, que tiene que volver a las 6 a trabajar, va a ponerse a asustar o a jugar con este tipo de cosas, y en esta zona. Y además es una zona difícil, repito, agreste, llegar no es fácil, justo a esa orilla de ese punto concreto donde empiezan las apariciones. Nosotros, desde luego, cualquier información, Carmen, que tengamos esta noche de los amigos de Asturias, que hayan vivido, que recuerden datos, será muy interesante, porque nuestro compañero, esto es mostrar el trabajo en vivo, está trabajando ahora mismo escarbando y agarrando testimonios y datos. Testimonios. Además, esa figura ha sido vista en más ocasiones y en diferentes puntos. Que nos digan en qué localidad han visto un ser de similares características, y así podremos hacer un mapa. Nosotros apuntábamos las Urdes, donde se vio un ser muy parecido, pero seguro que en el resto de España también se han visto este tipo de personajes. Sí, bueno, hay muchos casos de esta fenomenología, sea lo que sea, pero es curioso ver el dossier de prensa amplísimo que Javi incluso depositaba aquí antes de iniciar su viaje. Son unas 30 páginas de información, y como siempre luego todo se disuelve, van prolongándose las apariciones de esta figura, sea lo que sea. Algunos describen que hay que vivirlo, ¿no? En la oscuridad, en la noche, llegando a alguna de las poblaciones típicas de esa zona asturianas un poco diseminadas, y creen que es una persona conocido del pueblo. Esto ha pasado muchas veces, una señora enlutada
se van aproximando, intentan alcanzarla, les da la espalda, y cuando ya se encuentran a unos 10-12 metros, la persona, el testigo X, se da cuenta de que esa enlutada, esa señora, no toca el suelo exactamente. El ondear de su traje talar negro está a unos palmos del suelo. Y esto se va repitiendo, y por eso la prensa va hablando de aterroriza la zona del Langreo con 2 nuevas apariciones y demás. Javi ha encontrado testimonios, y esto me parece muy interesante, testimonios que tienen la fuerza esa, no sé, inimitable, ¿no?, de las personas que recuerdan una historia. Y vamos a escucharlos. Empezamos con personas que recordaban en otro lugar de los hechos, en otro punto, cerca del casco urbano, las apariciones, incluso familiares, de esta figura que fue protagonista a final de los años 70, un caso creo que completamente desconocido para el mundillo del misterio hasta hoy, de este fantasma de la cuenca minera. Siendo yo cría, iba mi papá a trabajar para un pozo para allá, para Santa Bárbara, y de hecho aquí mismamente en la plazoleta a lo mejor decían, ahí vi el fantasma. Mi marido lo llevó una vez venía de trabajar de noche y le llegó a ver, pues se quedó y llegó a casa y dice, va, y sale ahí un fantasma. Y un apunte más, que es lo importante, porque saber la naturaleza de estas cosas es imposible, queda al margen de cualquier conocimiento. Hay casos que se han descubierto, casos evidentemente con la confusión por en medio, figuras humanas, que eso ha sido muy español, las famosas pantarujas extremeñas, para llamar la atención, personas que luego, tras una serie de casos aparentemente reales, han utilizado el temor del pueblo para diferentes motivaciones. Pero bien es verdad que lo que es interesante es cómo actúa una comunidad, una sociedad pequeña, cuando el miedo le ronda. Hay un libro maravilloso, muy difícil de encontrar, de Asen Josedano, un escritor sobre todo célebre en los años 70. Yo lo guardo con mucho cariño, se llama El OVNI, y cuenta la historia de una especie de luz que llega a un pueblo, pero cómo todo ese pueblo y sus fuerzas vivas se van transformando respecto al debate que existe interno sobre qué hacer ante aquel fenómeno. Bueno, pues yo los casos que he vivido y he investigado, casi me ha llamado más la atención, más que el propio fenómeno, como el ser humano, con sus ideas diferentes, sus contradicciones, interpreta que lo raro está rondando por algo, y surgen explicaciones. Vamos a escuchar un momento otro documento que habla del miedo, ese miedo que se fue expandiendo, ese miedo a esta figura, siempre al parecer la misma, aunque ahora Javi nos sacará de dudas. La gente que vivía para arriba, para el Yugarín, pues él los asustaba, aparecía y desaparecía. Y claro, pues cuando eso, como vas con el miedo en el cuerpo, que vi el fantasma. Y la gente tenía miedo porque, como decían que era un fantasma, que tal, pues tenían miedo, sí. Te has encontrado con muchas personas, Javi, que lo comentaban sin ningún rubor, el miedo que vivieron ellos y sus familias en los años 70. Eso es, incluso algunos vecinos, para que veas el miedo que llegó a ocasionarse en el pueblo de Langreo y en la zona. Porque una cosa muy curiosa es que este fantasma empieza a verse en los alrededores, en estos caminos solitarios, en lugares de tránsito nocturno por los mineros, pero poco a poco, conforme empiezan a pasar los días y los testimonios, este personaje empieza a acercarse al pueblo, llega incluso a parecérsele a un vecino en un callejón donde desaparece prácticamente delante de sus narices. Y algo que nos comentaban y que nos pareció bastante curioso es que algunos vecinos recordaban la historia del fantasma, pero no en el año 76, mucho más atrás, incluso años 60, otros nos hablaban de años 40, otros nos hablaban del siglo XIX, que se lo habían escuchado contar a sus bisabuelos. Es decir, en el mismo punto, esta zona concreta, sí, en el mismo punto, y es curioso que en este punto concreto la zona minera, el abastecimiento del carbón empezara prácticamente en el siglo XIX, y paralelo a esto y a todas las tragedias que trajo, empezar a ver historias de aparecidos y de personas que igual, incluso algunos decían que parecían vaticinar algo. Dos factores importantísimos. Uno, la creencia popular de que una sombra, la sombra, desgajada de la materia, lo que hace es anunciar algo que va a pasar. Y luego la sensación de que un hecho luctuoso, por ejemplo en la mina, y en Asturias los amigos mineros están más que acostumbrados, la tragedia inesperada genera una de estas entidades. Encima lo conjuntamos todo esto
Javi, con un racimo impresionante a nivel casuístico, exactamente donde tú estás ahora mismo, en esa orilla donde estás, donde luego si vamos a intentar hacer algún tipo de experiencia. Yo creo que esto no lo hemos hecho nunca en vivo, pero vamos a ver cómo nos sale si los sonidos y la noche nos acompañan, porque ya que estás ahí vamos a intentar hacerlo, es nuestra obligación, porque ya no solo tragedias, que ha habido muchísimas, con muchos muertos, incendios con centenares de mineros dentro, escenas de pánico que ahora no podemos ni imaginar, la procesión de los ataúdes incluso dentro de ese río, los ataúdes en ese río en concreto. Pero hay una cosa que de verdad inquieta, y la labor que has hecho de hemeroteca yo creo que es sensacional, Javi. ¿Te has dado cuenta que justo en esa zona, en ese punto, las desapariciones de los que llamaríamos desapariciones extremas, vamos a decirlo así, de niños, coincidiendo incluso con las fechas de la aparición de esta figura? Sí, es realmente tremendo, porque año 76, noviembre en concreto, sale una publicación en Diario 16 que decía: niña de 3 años desaparecida en el Nalón. Al parecer la joven Margarita había salido a jugar. Nadie sabe bien dónde desapareció exactamente, porque su familia recuerda haber estado con ella, haber estado jugando y demás. Y eso, hay un momento en el que ellos se despistan, no saben muy bien, no sabían definir exactamente ese momento, y Margarita Rubio desaparece por completo en estos bosques. Nadie vuelve a verla nunca jamás, y esta historia, desgraciadamente, se ha repetido en muchas ocasiones. Por ejemplo, 3 años antes, en el 73, el pequeño Pedro Gallego sale también a jugar con sus amigos, y sus amigos tampoco saben exactamente el momento en el que sucede, pero de pronto Pedro desaparece. Nadie vuelve a saber nunca de él, no vuelve a encontrarse ningún resto de él, ni un zapato, nada de ropa. Y bueno, pues algunos vecinos, por supuesto, no querían hablar del tema, solo, off the record, ¿no? Porque es un tema muy delicado, lógicamente, y lo entendemos, pero nos comentaban que mucho se ha hablado, por ejemplo, del niño de Somosierra o del niño pintor de Málaga, pero no se ha hablado nada del niño de Serrallo, el niño de Serrallo que desaparece aquí también, en estos bosques. Otro caso más. Sí, no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Y bueno, las teorías son muchas, ¿no? Que desapareció en el Nalón, pero hubo centenares de personas peinando la zona, buceadores profesionales nadando por el río abajo, no encuentran absolutamente nada. Se habla de que pueden haberlo raptado en la zona, se habla de que puede haber caído dentro del río y en alguna fosa subterránea. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy Margarita Rubio, Pedro Gallego y otros tantos niños se internaron en estos bosques y nunca más volvieron a salir de él. Él mismo, estando allí, reconoce que no se siente especialmente solo y que escucha voces. Lo acaban de escuchar. Él mismo, estando allí, él solo, porque está en un barranco, está en la orilla de un río de noche, con bosque, en fin, allí está él porque está investigando ese tema y nada más. ¿Quién va a estar allí dando voces? Bueno, pues él escuchaba voces. Ahí, lo acaban de escuchar, lo acaba de decir. No me siento especialmente solo, estoy escuchando voces desde que he llegado, lo ha dicho él, no lo estoy diciendo yo. Se confirma una vez más lo que estoy intentando explicar, que los seres que están en el otro plano pueden y tienen la capacidad de estar aquí, de hablar, de que escuchemos voces, de que escuchemos palmadas, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado grabaciones en las que se han escuchado palmadas, suspiros, gritos? Si es un grito, es mucho más lejano, o tiende a ser mucho más lejano, y hacemos ruidos, hacemos que los vivos escuchen voces para que vengan e investiguen. Posiblemente, es posible, esto no lo sé asegurar, es todo una hipótesis, un pensamiento que tengo yo y que no sé si es real, si es así o no, pero es lo que me induce a pensar todo esto. Pues continuamos con nuestra ruta, seguimos hacia adelante como los de Alicante y vamos en concreto hacia el 22 de junio de 2011. Esa noche emitían en directo, como cada vez que salían en antena, siempre es en directo, lógicamente un programa de radio es siempre en directo,
y esta noche hablaban sobre los bosques del terror. Vamos a escuchar. Buenas noches, amigos. Una de las impresiones más fuertes a nivel de imagen que yo me he llevado en la vida tuvo lugar hace ahora unos 13 años en un paraje boscoso de Cataluña. Andaba yo buscando las pistas de una pareja de individuos que en su locura, en su delirio, en su propio misterio, habían puesto fin a sus días arrojándose a la vía de un tren, convencidos de que iban a viajar a otro mundo. Sobre sus pechos, con ausencia de cabeza, aparecía una nota que decía: los extraterrestres nos llaman. Era un caso añejo, antiguo, hacía mucho tiempo que había transcurrido y sin embargo, en aquel bosque bajo, que por momentos iba opacando, y al tiempo además que el manto de la oscuridad iba llegando, se me iba haciendo más próximo, como si de alguna forma no hubiese transcurrido tanto. Es lo que se llama sugestión. ¿Alguna vez os habéis perdido en el bosque? ¿Os habéis desorientado en un bosque? Cuenta el antropólogo y amigo de este programa, José Luis Cardero, que cuando uno entra a bosque adentro, ese maquillaje que llevamos todos de tecnología, de superioridad, ese maquillaje de sabiduría aparente, esa ínfula de grandeza se va deshojando poco a poco, como las capas de una cebolla, y bosque adentro de repente somos lo que somos, unos seres sumisos ante el misterio y la noche de la naturaleza. Yo iba en mis tribulaciones, sorteando algunos árboles, algunos ya viejos, y era un camino en mitad de nada y de nadie entre lo que era Sabadell y Tarrasa, dos urbes importantísimas, pero como una mancha, junto a una serie de edificios que fueron hospitales, una zona poco transitada. Y recuerdo, como si hubiese ocurrido ahora mismo, la sensación de en mitad de la arboleda, no es noche del todo, sino que hay cierta claridad de la tarde rojiza. Percibo que hay alguien que me está observando. Miro a mi derecha y veo a un individuo de unos 55 años, inmóvil completamente, y que está sonriendo. Debía observarme desde unos minutos atrás, yo creo, para tener ese punto de mira tan fijo en mí. Y no era un hombre que inspirase terror, era alguien normal, pero ¿qué hacía ahí en mitad del bosque? Yo sé lo que andaba buscando, yo, las pistas de un caso antiguo, pero ¿y él? Estaba ahí y tenía que pasar casi a su vera. Y entonces me acordé de muchas historias de caminantes que, viendo en la lejanía a otro individuo solitario, sin armas, aparentemente indefenso, que va poco a poco por el mismo trayecto para cruzarse con él, y cómo sentían las tribulaciones: me aparto, no me aparto, giro en mi camino o voy al encuentro de ese individuo que puede ser un misterio. Yo al final tragué saliva y pasé junto a aquel hombre, repeinado, lo recuerdo perfectamente. Hacía un poco de calor y con la chaqueta abotonada hasta arriba, quieto como un roble, nunca mejor dicho, junto a un árbol y observándome con aquella sonrisa que nunca he podido olvidar. Luego me contaron que podía ser un enfermo de uno de los hospitales cercanos, extraviado o dando un paseo. Pero en aquel instante, en esta anécdota tan breve, tan sencilla, comprendí que el entorno boscoso, el ramaje, los sonidos callados del bosque, envuelve el todo con una aureola muy especial. Y comprendí también por qué los mitos, los misterios, los enigmas de nuestros ancestros se han parido en lo más hondo de la espesura del bosque. Esta misma semana llegaba una noticia que era sorprendente, y yo desde luego la escuché con otros oídos o con otros sentimientos. Me imaginé a esta mujer que había estado, dicen, perdida en el interior de un bosque interminable durante 2 meses. Perdida 2 meses, con sus respectivas noches, hay que decirlo,
en lo más hondo del bosque. Hoy os invitamos a dar un garbeo por esos bosques. Bosques donde aún hay signos. Bosques donde parece que el efluvio del contacto con otras oscuridades pasadas sigue presente. Bosques donde el tiempo no tiene mucha razón de ser, porque no hay nada ni nadie que lo mida. Bosques donde podemos encontrarnos con lo mejor y a veces con lo peor de nosotros mismos. ¿Os habéis encontrado alguna vez, repito, desorientados en un bosque? Qué pequeños nos hacemos, ¿verdad? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Esa era la noticia que sirve de percha de actualidad de este programa y de este dossier y de este paseo por el otro lado de la radio y del misterio. ¿Una mujer es posible? ¿No es un error? ¿No es un fraude? ¿Cómo puede estar alguien 2 meses perdido en un bosque? Pues sí que ha estado junto a su marido, Rita Chetrien, 56 años. Iba en la furgoneta junto a su esposo. Tienen una especie de accidente en uno de los caminos, ya dentro del bosque. No funcionan los teléfonos móviles. El hombre coge el GPS que llevaba en la furgoneta donde viajaban porque iban hacia Las Vegas y dice que tiene que esperarle allí, que es mejor que ella se quede dentro de la furgoneta y que él volverá con ayuda. El hombre no ha vuelto a aparecer, Iker, y a las 7 semanas se encuentran a esta mujer casi muerta. Había perdido 14 kilos, había estado comiendo solamente nieve. Los primeros días, pues los pequeños snacks que tenían en la furgoneta guardados fueron su alimento, y luego ya, como no tenía absolutamente nada, empezó a ingerir nieve. Cuando la encontraron estaba casi en estado semi-inconsciente, casi muerta. Inmediatamente unos cazadores la encuentran y la trasladan al hospital, y es entonces cuando empieza a relatar la historia. Hoy por hoy, semanas después, el marido todavía no ha aparecido. En nuestro propio país siguen desapareciendo personas en los bosques. Esto sí que nos sorprende. ¿Sabéis que algunas de las películas más célebres que nos reencontraron a todos con el miedo a lo profundo del bosque están basadas en hechos reales? ¿Tienen una raíz absolutamente autentificada? ¿Que hay bosques inmensos en Estados Unidos o en lo que era la antigua Unión Soviética, donde apenas se ha hollado, donde sigue habiendo historias que permanecen como encapsuladas? Vamos a intentar echar una ojeada por esos bosques en mitad de la noche. Antes, vías de contacto abiertas. Queremos vuestros casos y vuestras apreciaciones e incluso, hay que decirlo, anotaciones sobre bosques de nuestro país. Hay muchos bosques con leyenda un tanto oscura, sí, en nuestra piel de toro. E incluso, como siempre, hay una cuestión lanzada al aire oscuro del bosque. Una encuesta, como siempre, en ikerjimenez.com. El debate de la semana en Milenio 3. ¿Pasarías una noche solo en un bosque? Está ahí la cosa, ¿eh? Hay gente muy valiente. 46,3% sí pasaría una noche solo en el bosque, frente al 53,7% que no la pasaría, yo creo que ni loco. Vamos a dar, Iker, si quieres, las vías de contacto, que están también de bosques. Y como siempre tenemos Milenio 3 con un... en esas noches oscuras, cerca muchas veces de bosques. Bosques animados como en Galicia, bosques del lobo, bosques que laten todavía. Luis Álvarez, compañero, buenas noches. Buenas noches. Eres sin duda el reportero de nuestro equipo que más tiempo ha pasado, estoy seguro, en la soledad del bosque. Y yo no olvido unas imágenes, así a bote pronto, lo que trasladaban la fuerza de la imagen, pero que seguro que podemos también enviar a través de las ondas de radio. Pocas veces me ha estremecido tanto la sensación de estar contemplando, a pesar de que había sustancia vegetal, un bosque muerto. Pero parecía un bosque muerto
no por un incendio, no por cuestiones humanas o incluso por catástrofes ecológicas. Parecía un bosque muerto por el uso que se le había dado, un bosque como dañado por la oscuridad, por lo luminoso, por la invocación. Un lugar que tú retrataste con la cámara y que no sé cómo vivías en ese instante, porque desde luego era de lo más tenebroso que yo he conocido. Pues hemos visitado muchos bosques con el programa, pero también sin el programa, ¿no? Me siento muy cercano al bosque, me encanta ir de acampada, además con el perro, con Suiza, y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Evidentemente a lo mejor la gente siente miedo, pero no es malo enfrentarse a ese miedo, meterse en la profundidad del bosque de noche, dormir en una tienda de campaña y adecuarse a esos ruidos que se escuchan y que nos enfrentan a la parte más ancestral, porque se activa lo más profundo de nuestra psique, todas las defensas saltan, ¿no? Y hablabas del bosque en concreto de Foyers, que es un pueblo que está a orillas del lago Ness, y que, bueno, fue un rodaje muy extraño. Además, fue hace unos 4 años, recuerdo, estábamos en Escocia para rodar el reportaje del monstruo del lago Ness, y resultó que coincidió que nos encontramos con la casa, recordaréis, de ese mago negro, Aleister Crowley, que había comprado ese músico tan importante y tan influyente en la historia de la música, el líder de Led Zeppelin, Jimmy Page, donde habían sucedido de todo. Había habido, bueno, pues se supone dentro de la casa todo tipo de ritos, etcétera. Entonces, llamados toda aquella generación de los años 70 por esta figura tan importante del rock, bueno, pues mucha gente se acercaba allí. Nos comentaban en el pueblo de Foyers que era insoportable. Recordaban en los 70 cómo había un aluvión de gente muy extraña, decían, y que se metían en las profundidades del bosque de pino caledonio, un bosque denso, un bosque maravilloso por otra parte, con una capa de musgo muy espesa, con una vegetación impresionante, porque allí está lloviendo muy a menudo, ¿no? Y yo recuerdo que nos perdimos en el bosque, de hecho, buscando una perspectiva de la casa sin hacer ningún tipo de acto ilegal, temiendo que las leyes serían muy restrictivas en Escocia si nos colábamos en la casa de antigua mansión del mago negro de Aleister Crowley. Dimos un rodeo por detrás con nuestro guía y nuestro guía nos perdió. Y yo recuerdo que ni con brújula éramos capaces de encontrar la casa, la parte de atrás, pero tampoco de encontrar la senda que nos había llevado hasta esa parte tan profunda de un bosque de pino caledonio súper denso, en la que había muchos peligros además. Y recuerdo además nubes de unos bichos que se llaman allí michis, no sé cómo se traduce aquí al castellano, pero también los tenemos en primavera, que pican, son una especie de mosquitos muy pequeños que picaban insistentemente. José Alberto Gómez, que era nuestro entonces ayudante de cámara, ahora operador de cámara, tuvo que tomar algún medicamento, echarse alguna pomada porque le pusieron la cara tremenda, ¿no? Y bueno, es curioso cómo cuando nos encontramos, por fin, atravesamos una especie como de zona oscura, como si hubiera caído una mancha de aceite inmensa en una zona del bosque en la que no entraba un solo rayo de luz, y descubrimos botellas antiguas, restos de fiestas, artículos de prensa, periódicos antiguos, y ahí empecé a darme cuenta de que hay ciertos lugares en el bosque donde, aunque no tengamos muy claro qué, pasan cosas y se han hecho fiestas que recuperan algunos aspectos paganos que parece que habían desaparecido, que están en los procesos inquisitoriales y que parece que están muy lejanos, ¿verdad? Pero qué va, después de aquel viaje perseguido insistentemente una y otra vez, estos espacios, estos lugares del bosque donde todavía la gente se sigue reuniendo haciendo Dios sabe qué cosa, ¿no? Y Luis, con un sí o un no, porque me interesa y andaremos en ello. En España también, incluyendo España, ese paganismo, y también dividiéndolo, no asegurando que sea lo mismo ni mucho menos, pero esos encuentros con lo luminoso, con lo oscuro, con lo inmaterial, esas invocaciones, ¿crees que se están reactivando ahora? Que por ejemplo esta misma noche en algunos bosques, fuera de folclorismos y de diversiones, ¿se están efectuando estos ritos? Mira, estoy convencido, porque sí que lo hemos podido constatar y de hecho vivir. No es nada folclórico, no pertenece siquiera al movimiento New Age que amaneció en los 70, no tiene nada que ver. Es gente muy bien organizada, con una gran cultura, gente que además ha indagado en viejos procesos, gente que ha recuperado la memoria de sus ancestros, gente que ha bosquejado, quizá que haya entresacado de los libros, porque hay mucha basura publicada sobre este asunto. Es muy difícil a veces encontrar exactamente qué es rito, qué es real y qué no lo es, pero hay algunas cosas que sí lo son. Vamos a hablar de ello, Luis. Vamos a intentar incluso pasear por España, porque historias de bosques
terribles, también las hay, las vamos a contar. Hay una que el cine popularizó y además con algo muy especial, un salto hacia adelante, una innovación tremenda, una visión cámara en mano, una especie de falso o no documental. Sí, lo que se mostraba era falso, pero al parecer basado en historias reales. Y todavía 12 años después, poner estas grabaciones a mí por lo menos me estremece. ¿Por qué? Porque me impresionó la película, lo que quería decir la película. El bosque era un personaje más, como tantas veces. ¿Queréis recordar? A ver si adivináis de qué película estamos hablando. ¿Ha oído hablar de la bruja de Blair? Algunas. ¿Algunas? ¿Sabe cuál fue el primer incidente? Verá, los vecinos y la gente de la zona cuentan historias sobre ella, pero también vi un documental en el canal Discovery o quizá en otro. Recuerdo que trataba sobre los fantasmas y leyendas de Maryland. Sí, mi abuela solía contarme esa historia. Me dormía con ella. ¿En serio? Sí, según dicen, si al oscurecer no te acuestas y deambulas por casa, la bruja Blair viene para cogerte. Creo que fue en el invierno, quizás en el otoño del 44. Empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie supo nunca por qué desaparecían. ¿Cuántas veces alguien ha ido por el bosque y se ha encontrado el esqueleto de alguien que ha muerto allí perdido? Yo no he escuchado ninguna noticia así, la verdad que no. He encontrado 2 esqueletos de 2 excursionistas que se perdieron en el bosque y nunca he escuchado una noticia así, nunca. El que se pierde en un bosque no vuelve a aparecer nunca más. Vamos a avanzar en el tiempo, en esta ruta que llevamos entre todos, y vamos a avanzar concretamente al 11 de septiembre de 2011. Esa noche emitían en directo un programa muy peculiar. Escuchen esto y luego lo comentamos. Los médicos. Los médicos siguen siendo seres que observamos desde una distancia cósmica. Ellos están muy por encima de nosotros. Cuando llegamos a la consulta, el médico es poco menos que un semidios. Y así debe ser. Conoce las entretelas y entresijos del cuerpo humano. Lo que va mal, lo que va bien. El doctor tiene dominio total casi sobre nosotros. Es muy difícil que un doctor dé el paso y diga: yo vi una cosa que científicamente es difícil de explicar. Los médicos siguen siendo un universo propio, bien cerrado. Se cuentan sus cosas como debe ser, pero esas cosas habitualmente no salen a la luz. Sí que hemos recibido en Milenio 3 durante años testimonios de enfermeras, de personal de hospitales. Los hospitales del misterio son un clásico, todos lo sabemos. Pero no es fácil, y si no, pues poned a andar vuestras manillas o mecanismos de la memoria, porque no es nada sencillo encontrar en la divulgación española un médico en activo que haya visto algo muy extraño, que lo haya visto él, no otros. No son rumores, no es en este hospital se cuenta. Es el caso del primer invitado. Es un hombre experto cirujano en el ámbito cardiovascular, hoy médico interno del Hospital de Toledo. Él nació en Colombia. Y hay un hospital en Colombia que ya tenía fama de apariciones, por cierto, el Hospital General de Barranquilla. En alguna ocasión aquí en este programa, hace años ya, hablamos con corresponsales de Colombia que aseguraban que en los viejos pasillos, en la zona sobre todo de la maternidad, aparecía una figura muy concreta. Lo contamos como se cuenta tantas otras veces la historia en el ámbito casi de lo legendario. Y estábamos a la espera de algún testimonio, con nombres y apellidos. Claro, si es un doctor que opera del corazón, creo que tiene un valor. Y estamos aquí para hablar de testimonios con valor y valientes. Nos escucha ya, desde la cadena SER en Toledo, José Hernández Niño. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un placer contar contigo, con tu testimonio. Tú eres médico, experto en cirugía cardiovascular. Sí. Estás, por supuesto, en activo y eras médico interno hace ya unos 26 años en el Hospital General de Barranquilla. Vamos a intentar saber un poco de ese testimonio, de esa historia. Primero, un hospital, no sé cómo podemos dibujarlo en la mente de los oyentes. ¿Un hospital normal, un hospital antiguo? Cuéntanos, llévanos a ese momento en que tú observas algo. ¿Cómo era el sitio donde trabajabas? Bueno, este es un hospital muy antiguo. Tú sabes, los hospitales de allí, pues
no son tan antiguos como los de España. Este tiene del año 1870 y tanto fue fundado. Este hospital inicialmente fue un hospital de caridad, que fue organizado y administrado y construido por la gente de dinero de la ciudad de Barranquilla, y allí se llevaban inicialmente pacientes de las enfermedades patológicas que ocurrían en ese momento del siglo pasado, antepasado, como fue tuberculosis, viruela, cólera y todas estas enfermedades que eran muy frecuentes en esa época de ese siglo. Y este es un hospital muy antiguo, de pabellones oscuros, construcciones de paredes gruesas, puertas grandes, los techos altos, como todas las construcciones de ese siglo. Y bueno, y ya llevando el momento que yo estaba haciendo el último año de medicina, estaba haciendo la rotación por ginecología a más o menos 2, 3 de la mañana, algo así. Estaba yo de guardia y me llamaron de la sala séptica para realizar un legrado. Un legrado es un procedimiento que se le hace a una paciente cuando ya tiene un aborto inminente, que no se puede hacer nada ya para salvar el feto. Entonces hay que practicar ese legrado porque la paciente tiene ya restos placentarios, incluso puede correr riesgo su vida, entonces hay que hacerlo. Entonces en la sala séptica queda en el primer piso, en el área de ginecología, maternidad. Entonces para ir allí hay una escalera muy larga, de baldoses antiguas, así como de piedra de granito verde, muy antigua y muy larga, puede tener fácilmente entre 20 y 30 escalones. Y entonces yo estaba, había hecho unos cuantos entonces de este procedimiento, entonces estaba mentalmente repasando lo que tenía que hacer, y bueno, iba subiendo, y cuando ya iba más o menos llegando, yo vi una monja que iba bajando, y entonces yo le dije: buenas noches, hermana, y la monja no me contestó. Entonces yo la miré así de reojo y seguí. Y bueno, entonces yo pensé, pero ¿qué hace una hermana a estas horas? Entonces yo dije, ¿qué hace una monja aquí? A mí me sorprendió. Entonces yo giré la cabeza para volver a ver a la monja, y la monja ya no estaba. Yo subí las escaleras como pude y llegué a la sala séptica, pues un poco asustado. Y entonces le dije a la enfermera, si supiera lo que me ha pasado. Dice: sí, doctor, porque yo lo veo pálido. ¿Qué le pasó? He visto la monja. ¿Cómo que ha visto la monja? Sí, en la escalera subiendo. Dice: no me digas. Sí, pues sí. Porque sabían ellos algo, José, quizá habían escuchado algo. Sí, es que esta historia es una historia muy antigua. Yo he tenido la suerte y el privilegio de conocer ese hospital en mi niñez, porque mi tío fue director de ese hospital. Inicialmente fue médico y después fue subdirector y director del hospital, y tuvo toda su vida profesional ahí. Y entonces él nos llevaba a mí y a mis primas al hospital los fines de semana, porque él iba allí a ver los pacientes, a hacer cuestiones administrativas, y eso eran todos los fines de semana, porque yo viví un tiempo en la casa de mi tío, y desde pequeñito me gustó la medicina por eso. Y ese hospital yo lo conozco desde la niñez. Y bueno, y yo vine a escuchar la historia de la monja cuando estaba estudiando medicina, porque la universidad donde yo estudié estaba adscrita a ese hospital. Entonces nosotros íbamos a hacer todas las prácticas ahí, incluso desde el laboratorio, el segundo año y todo esto, íbamos allí. Y siempre se escuchó la historia de la monja. ¿De una sola religiosa que vagaba por esa zona? Sí. Y cuando, desde luego, José Hernández Niño acaba de demostrar clarísimamente que tiene un gran don no solo para la medicina, sino para la crónica de hechos, ¿no? Porque ha ido estructurando la historia perfectamente, dando todos los detalles y con una precisión asombrosa, y que yo le agradezco mucho. Primero, repito, por la valentía, ¿no? Porque no es fácil. Porque tú hablas de algo inconfundible. Tú, en cuanto ves esa figura, sabes que no es normal
En el momento en que desaparece, que se esfuma, ¿por qué, José? Porque no había distancia, es decir, estaban muy cerca, te giraste de inmediato y eso ya había desaparecido. ¿Habría alguna posibilidad de que fuese una persona de carne y hueso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno le pasa un evento de esto, uno no lo olvida. Sabe que es cierto, ¿no? Es una sensación muy peculiar, ¿verdad? Exactamente, es que no se olvida y uno lo recuerda en la mente siempre. Y hombre, lo que en ese momento, esa escalera siempre en mi época, pues cuando yo estuve allí era oscura, esa escalera, y ese pasillo era muy oscuro, y entonces a todo el mundo le daba miedo ese sitio, en esa zona de ahí, porque sabían lo de la monja. Entonces todo el mundo subía y bajaba la escalera rápido y iban por los pasillos como corriendo, ¿entiendes? Yo cuando vi, a mí me pareció una persona, me pareció una normal. Yo no vi que era transparente ni que flotara ni nada. También es cierto que yo no me le quedé mirando fijamente, no. Yo iba subiendo, pensando lo mío, subiendo rápidamente la escalera de 2 en 2, por decirlo así, para subir rápido, y vi que venía la monja, pero yo dije, bueno, que no sé por qué estará una monja por aquí, pero cuando razoné dije, no puede ser, las monjas no están ahí. Y ahora que lo recuerdas, José, haciéndonos un poco un retrato robot, llegaste a ver el rostro, la cara, el atuendo que llevaba. Bueno, sí, yo lo que vi fue, más que todo, fue el atuendo. La túnica era blanca y la toca, que se llama, era negra. Miré así rápidamente la cara y no me pareció una mujer blanca, no me pareció una mujer de facciones negras, de color, ni indígena, ni no. ¿No hizo caso en absoluto tu presencia? No. ¿Y durante cuánto tiempo estás observando esa figura? Estamos imaginándote a ti subiendo por las escaleras. ¿Durante cuánto tiempo hasta que te cruzas y sobrepasas a la figura la estás viendo, más o menos, calculando? Pues pocos segundos, porque yo ya iba subiendo de 2 en 2 y mirando para pisar bien las escaleras. De cuando iba llegando, yo vi que la monja iba a bajar y nos cruzamos así de frente y le dije, buenas noches, hermana, y no me contestó, ni me miró ni nada. Y entonces yo después, cuando recapacité, dije, no puede ser que vayamos aquí. Miré hacia atrás y ya no estaba. ¿Y ella tendría que seguir en mitad de la escalera? Más o menos, un poquito más arriba, pero ya no estaba. Ese fue el susto más grande de mi vida. ¿Llegaste a iniciar una carrera? Sí, claro. Hombre, es un miedo diferente a todo lo demás. Sí, es un miedo como si tú no pudieras dominar el momento, ¿me entiendes? Es un miedo incontrolable. Entonces se te ponen los pelos de punta y a correr. Yo solo conté a la enfermera que me estaba esperando para hacer el degrado, porque estaba asustado y llegué pálido. Y entonces y allí pues la gente sabe, las personas que trabajan allí. Pero yo no lo volví a contar a nadie más, es más, ni a mi familia. Entonces yo llamé a una compañera de la universidad, que su madre también trabajó mucho tiempo en ese hospital como enfermera y es amiga personal de mi tío. Ella me dijo que una compañera nuestra también había visto a la monja, una compañera del internado. ¿En el mismo sitio? En maternidad. No sé si en la escalera, no me dijo, yo no me supo decir si fue ahí en la escalera o en el pasillo o en la sala de maternidad. Que no deja de ser un dato bien curioso, el asunto de la maternidad y esas zonas, ¿no? Hemos escuchado a muchos compañeros y yo espero, José, que esta noche muchos tengan la valentía, que a veces tienen, no es fácil, de comunicarnos experiencias en diferentes puntos de hospitales de España, porque las hay y muchas. Pero yo pienso una cosa más, en ese encuentro fugaz con una figura que la ves clarísima, que no es ver una sombra, no es ver una luminescencia, no es intuir algo, sino que la ves tan clara que crees que es una persona normal. Sí. Luego imagino que les ha dado muchas vueltas. No hubo forma física de ocultarse, de ir por ningún lado. No hay ningún, digamos, escondrijo donde esta figura pudiera haberse metido, ¿no? No, porque yo ya casi estaba llegando arriba y la monja apenas estaba iniciando la bajada y era sobre una escalera muy larga. Y es que yo volteé de inmediato y ya no estaba, entonces no podía haber desaparecido. ¿Llegaste a escuchar los pasos? No.
Ahora que lo recuerdas, no había sonido ninguno. No. Pasado el tiempo, ¿volviste a ver a la figura en ese hospital? No. Nunca. No, nunca más la he visto. Imagino que has dado muchas vueltas. ¿Qué era para ti? José Hernández Niño, médico, hoy en activo, especialista en cirugía cardiovascular. ¿Qué crees que viste aquella noche? Pues yo inicialmente pensé que era una persona, pero después cuando constaté que vi que desapareció, se fumó de la nada, pues ya no me quedó claro de que no era una persona, es una aparición del fantasma que sale en La Monja, que hay muchos testimonios de esto. También te quería decir que este tema no lo había hablado con nadie en absoluto, y me animé a hablar del tema fue ahora. ¿Por qué? Porque yo ya había visto tu programa y vosotros habéis hablado sobre este tema hace 2 o 3 años. Entonces me quedó rondando en la cabeza, y entonces como este programa siempre me ha gustado y siempre he estado, tengo ganas de escribir, quiero dar testimonio, hasta que me animé y me dio fuerza para escribirle y contarle la historia. Pues no sabes cómo nos alegramos, José, cómo nos alegramos, cómo valoro tu testimonio, tu arrojo, porque hay que hacerlo, porque estamos hablando de un científico con todas las de la ley, un profesional del cual dependen muchas vidas cuando él tiene que hacer cosas, ¿no? Los médicos yo creo que siguen siendo, por fortuna, en nuestro país y en la sociedad actual, pues casi unas figuras que están entre lo humano y lo divino, ¿no? Cuando estamos ante el médico sabemos que él es el que manda y el que va a hacer todo lo posible precisamente por evitarnos el dolor. Eso lo pone en un nivel evidentemente muy superior al resto de los seres humanos y profesiones, por su calidad humana, por su manejo de la ciencia, por su precisión. Claro, son muchos los médicos en el mundo que han vivido cosas así, pero solo hay algunos valientes que se atreven a contarlo, y yo estoy seguro que las palabras de José Hernández Niño esta noche pueden provocar un pequeño seísmo en el buen sentido y pueden hacer que lleguen muchos casos que son importantes. Yo quiero agradecerle especialmente que haya estado en la cadena SER de Toledo con todos nosotros, que haya querido contar a viva voz, de esta forma tan gráfica, tan bien contada, tan bien estructurada, su historia. Y yo espero conocerte, José, porque tu historia merece muchísimo la pena. Un fortísimo abrazo, amigo. Gracias por tu testimonio. De nada, y también muchas gracias a ti por haberme escuchado y a los oyentes. Yo sé que muchos van a pensar, ahí está, un médico valiente, no solo por su profesión, sino porque se atreve a contar una realidad que nadie cuenta. Este hombre asegura que la vio tangiblemente, la vio tan bien que ni siquiera dudó de su presencia. O sea, era una persona en ese momento que bajaba las escaleras. Ni siquiera lo dudó, o sea, ni siquiera la miró de reojo, porque vio a una persona viva bajando las escaleras. Así de tangible la vio en ese momento. Que es lo mismo que ocurre en otros casos que ya hemos visto en este canal, como por ejemplo el vigilante aquel que saludaba a su jefe, que había muerto, que ya no estaba, pero se levantó de la silla, lo vio, le saludó, se puso a hablar con él y no dudó en ningún momento de que él estaba allí, hablando con él. Claro, este hombre, este vigilante, no sabía que su jefe había fallecido, no lo sabía. No vio un simple fantasma, no vio a alguien luminoso que le dijo vengo del más allá para despedirme de ti. No, vio a su jefe allí vestido de uniforme, hablando con él. Seguramente esto sería una despedida. Yo creo, es mi opinión, pues que igual le tenía mucho aprecio y fue a él a despedirse de él de esa manera, simplemente, es lo que creo yo. O también estaría la opción de que este vigilante que les estoy comentando le pasase lo que les he dicho antes, que no se hubiese dado cuenta de que ha muerto. Entonces este ente lo que hizo fue lo que hacía todos los días, que era ir a su lugar de trabajo, hablar con sus trabajadores y ver cómo está el percal, cómo está el tema, cómo está la situación en el lugar. Puede ser una de las dos, perfectamente. Y bueno, y el tema que les decía al principio del vídeo, que les quería comentar al final del mismo, es el siguiente. Y es que yo tengo una teoría. Bueno, se lo voy a decir, lo voy a soltar y ya está. Vamos a imaginar, pero para esto tienen que abrir ustedes la mente de una manera impresionante. O sea, olvídense de todos los topes, de todo lo que ustedes creen que no puede ser.
olvídense de todo eso y escuchen esto. Bien, ¿qué pasaría si de repente descubrimos, si de repente la humanidad descubre que estamos viviendo, ojo, aquí van a abrir las puertas muchos de ustedes y se van a tirar en marcha del camión, seguramente. Pero bueno, como es el final del vídeo, yo supongo que habrá mucha gente que se irá. Así que para los que se quedan voy a continuar con esta reflexión. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo, o X, o cuando sea, la humanidad científicamente descubre, con pruebas, que estamos viviendo en un mundo virtual? ¿Qué pasaría si de repente descubrimos que nuestro cuerpo aquí es un simple avatar de nuestro verdadero yo, que está en otro lugar, conectado a nuestro avatar, y el cual pues puede manejar a su voluntad, porque es nuestro avatar? Por lo tanto, lo podemos manejar como queramos, podemos hacer vida, podemos buscar trabajo, podemos casarnos, podemos tener hijos, podemos hacer de todo con nuestro avatar. Pero realmente nosotros no somos nuestro avatar, sino que somos lo que hay detrás, lo que está manejando nuestro avatar. Es decir, es posible que nosotros estemos conectados. Esto va a sonar muy fuerte, pero es posible que estemos conectados a una especie de Second Life, a una especie de juego tan mejorado que no podemos distinguir de la realidad. Lo planteo de otra manera. Los que siguen la saga GTA de los videojuegos, la saga GTA, seguramente los que sean muy fans sabrán que hay varios títulos, ¿no? Esta empresa, Rockstar Games, lleva haciendo videojuegos hace muchísimos años. Su primer GTA, que es nada más que un sandbox, es una ciudad, ¿vale? Para los que no conocen el juego, es una ciudad donde uno puede hacer vida completamente, puede hacer su vida como personaje de esa ciudad, ¿no? Como tu avatar, ¿no? Tu avatar hace esa vida. Bueno, pues en sus primeros GTAs, en los primeros juegos que sacaron, esos juegos eran gráficamente eran muy mejorables, o sea, eran muy malos. Los coches eran cuadrados, quiero decir, las esquinas se notaba el diente de sierra característico, que antiguamente no había mucho más que hacer, o sea, no se podía, tenían que hacer labores titánicas para que un juego pudiese correr en la PS1, en la PlayStation 1, por ejemplo, en la PlayStation 2. Ahí los juegos, o sea, esas consolas no tenían prácticamente capacidad de rendimiento comparadas con la PlayStation 5 que hay ahora. Entonces, si comparamos el primer GTA, por ejemplo, que se veía incluso desde arriba, porque gráficamente era imposible en esos tiempos hacer que se pudiese ver todo en primera persona o en tercera persona, ni siquiera en tercera persona, se tenía que ver todo desde arriba, y todo lo que veías era en pequeñito, eran como unos muñequitos pequeñitos prácticamente lo que podías jugar, nada más. Comparando eso al GTA de ahora, o no, mejor dicho, comparando ese GTA al GTA que va a salir el año que viene, que ya les digo que va a ser un bombazo, porque ya sé que no tiene nada que ver con este canal, pero ya que estamos, pues lo digo. El año que viene saldrá ese juego, y el tráiler, el vídeo de presentación que ha presentado esa empresa para presentar su próximo juego, su próxima salida de esa saga, lleva como 2-3 meses y ya tiene 180 millones de visitas ese vídeo. 180 millones de visitas tiene ese vídeo.
amigos. O sea, es un juego que es muy esperado. ¿Y por qué es muy esperado? Por los gráficos. Porque gráficamente, ahora verán por qué les estoy contando todo esto. Tiene su hilo, tiene su desenlace. Gráficamente es muy superior, realmente muy superior al primer GTA que sacaron, por ejemplo, que se veía desde arriba porque gráficamente no se podía hacer más. Este GTA 6 que va a salir el año que viene ya tiene ya llega el momento que ya estás viendo una cinemática de ese juego y ya empiezas a dudar si eso es real o si eso es un videojuego. Ya empiezas a dudar. ¿Qué pasará dentro de 20 años? ¿Qué pasará dentro de 40? ¿Qué pasará dentro de 60 años? Yo les digo lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que los juegos serán tan reales que ya no se podrán distinguir de la realidad. La única distinción que habrá en esos videojuegos será que el personaje no se mueve solo, que lo tienes que mover tú, y si no se queda parado ahí. Todo lo demás será completamente real para tus ojos. Todo. Entonces, si ya sabemos que eso va a pasar, que eso es una realidad que va a pasar y que va a llegar un momento que va a engañar a nuestra mente, haciéndonos dudar de si lo que vemos es real o no, ¿por qué no podemos estar ya en uno de esos videojuegos tan reales que no se pueden distinguir de la realidad? ¿Por qué no es posible que eso ya esté pasando? No, simplemente si tienen algún razonamiento en contra de esto que estoy diciendo, déjenmelo en los comentarios. ¿Por qué no puede ser factible que estemos viviendo en un mundo virtual que es tan real que no podemos llegar a distinguir de la realidad real? Es posible que estemos hablando de que lo que llamamos alma seamos nosotros realmente, y que esto que somos, que creemos que somos nosotros, que es el cuerpo, es posible que sea un avatar. Les hago una pregunta. ¿Conocen el juego de los Sims? Los Sims en todo momento piensan que están en un mundo real. En todo momento. Y ni siquiera se plantean la posibilidad de que estén en un mundo virtual, de que no sean reales, de que sean avatares y ya está. En ningún momento se lo plantean. ¿Y si estamos en ese punto? ¿Y si estamos en esa posición? ¿Y si nosotros realmente estamos en el otro lado y no estamos aquí? ¿Y si la realidad real de verdad es el otro lado y esto es una ficción? En fin, no sé, son ideas locas mías. Es muy curioso que realmente estemos aquí discutiendo de si hay un más allá o no, y posiblemente eso sea la realidad real, que no vamos a conocer hasta que nos desconectemos. Yo lo dejo ahí, lo meditan ustedes. Seguramente los que se han quedado a escuchar hasta el final seguramente les ha volado a la cabeza, pero bueno, son cosas que me surgen, son ideas que me surgen de vez en cuando, y pues les doy cancha. Si les doy mucha cancha, pues empiezo a llenarlas de detalles y empiezo a ver que todo podría concordar, que todo podría tener una relación, y la verdad es que me impresiona bastante ese tema. Solo pensar que nadie puede tumbar mi hipótesis, mi teoría, ya la hace un poquito real. Porque nadie la puede tumbar, nadie puede demostrar que lo que acabo de decir es una tontería. Nadie. Así que ahora sí, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer el siguiente vídeo lo antes posible. Tenemos que llevar el camión al taller, tenemos que echar gasolina, mirar a ver qué ruta cogemos, en fin, preparar los víveres para el viaje y todo esto. Buen camino a todos, dejen su like antes de salir del vídeo, suscríbanse los que no lo hayan hecho todavía, y nos vemos en el siguiente vídeo.